La vieja hacienda y las heridas de la tierra. En Albacete, un pequeño pueblo en el interior de España donde el sol abrasaba, había una antigua finca, Los Olivos. Era el motivo de una feroz disputa entre dos hermanos, Mateo y Javier. Su padre, don Rafael, había fallecido, y la herencia se convirtió en una maldición, sembrando un odio entre ellos que parecía no tener fin. En medio de todo este conflicto, su madre, doña Elena, se sumía en una tristeza cada vez más profunda, guardando un secreto en su corazón. Desde el momento en que se leyó el testamento del padre, la paz desapareció por completo de aquella casa que, durante años, había sido hogar de tanto amor y risas. Mateo, el mayor, con unos 50 y pocos años, tenía el rostro marcado por trabajar la tierra sin descanso. Para él, la finca era suya y punto. Fue él quien se quedó con el padre, quien sudó de sol a sol entre olivos y ganado. Cada pedazo de esa tierra, cada ladrillo de la hacienda, llevaba su nombre. Se sentía traicionado solo de pensar en compartir todo con Javier, el hermano menor. Javier se había marchado a la gran ciudad, Valencia, en cuanto pudo, para estudiar y buscar una vida distinta, lejos del campo y el azadón. Mateo creía que Javier no sabía lo que era sudar la camiseta, enfrentar la sequía, cuidar la tierra como si fuera un hijo. Lo veía como un extraño, alguien que solo aparecía para reclamar, sin valorar el arduo trabajo que mantenía la finca en pie. La rabia de Mateo era un fuego que ardía lento, pero constante. Por su parte, Javier, con poco más de 40 años, siempre elegante y con un discurso citadino, decía que la ley era clara, la herencia debía dividirse por igual. Acusaba a Mateo de ser un tacaño, queriendo quedarse con todo. Las pocas veces que volvía a Albacete eran un infierno. Las discusiones se encendían, con insultos que volaban de un lado a otro. La casa, antes llena de alegría, ahora solo albergaba peleas. Casi siempre, las cosas se ponían tan feas que llegaban a las manos. Solo la madre, doña Elena, anciana y temblorosa, pidiendo paz, lograba contenerlos y evitar que llegaran a mayores. Javier, por su parte, sentía que tenía derecho a su parte de la finca, aunque viviera lejos. Tenía sus propios negocios en la ciudad, una vida diferente, pero se veía como parte de la familia y de ese legado. Consideraba a Mateo egoísta y anticuado, aferrado a la idea de que solo el trabajo manual daba valor a algo. Doña Elena, una mujer de 70 años, estaba destrozada al ver a su familia desmoronarse. La muerte de su esposo, don Rafael, ya le había dejado un vacío enorme en el pecho. Pero la guerra fría entre sus hijos dolía aún más. Los recuerdos de los buenos tiempos en la finca, con los chicos corriendo y riendo entre los olivos, y las cenas en familia, parecían fantasmas lejanos. La risa de Javier de niño, la terquedad noble de Mateo, todo se mezclaba en su mente con la dura realidad actual. Recordaba cuando eran pequeños, inseparables, haciendo travesuras juntos por los campos. ¿Cómo fue que la vida los llevó a un camino donde el amor fraternal se volvió algo tan amargo? Intentaba, con su voz débil, hacerles recordar que eran hermanos, que su padre los amaba, que alguna vez estuvieron unidos. Pero sus palabras no calaban en ellos, perdidas en la lucha de orgullo y rabia que solo crecía. Doña Elena cargaba el peso de un secreto, algo que ella y don Rafael habían ocultado durante años, una historia de amor antiguo que podría cambiarlo todo, pero que nunca tuvo valor para contar. Ese secreto, ahora, parecía asfixiarla, añadiendo una capa más a su dolor silencioso. El punto de inflexión, que hizo que la pelea empeorara tras un tiempo de paz forzada, fue la lectura del testamento de don Rafael. La familia se reunió en el salón principal de la hacienda, en un ambiente tenso. El abogado, un señor de Salamanca con documentos importantes, leía cada línea con voz monótona, pero que para Mateo sonaba como un trueno. Como Javier había dicho, la ley ordenaba dividir todo por igual, la finca, los olivos, las tierras, el ganado y otras cosas menores en la ciudad. Mateo se cegó de ira. Para él, era una afrenta, una falta de respeto por todos los años que se sacrificó por la tierra y por su padre. Se levantó de golpe, la silla arrastrándose en el suelo de madera. Esto es un disparate. Javier no ha trabajado un solo día aquí. ¿Cómo puede tener el mismo derecho que yo? Javier, sentado al otro lado de la mesa, con una postura calma pero los ojos encendidos, respondió al instante: a disparate es que quieras pasar por encima de la ley y de la voluntad de nuestro padre. Soy tan hijo suyo como tú. Mis derechos son iguales. La discusión se convirtió en un escándalo,
con gritos y acusaciones que resonaban en el polvoriento salón de la casa. Mateo acusó a Javier de haber engañado a su padre en sus últimos días, de aprovecharse de su debilidad para obtener una parte de la herencia que no merecía. «Ni siquiera estabas aquí cuando más te necesitó», gritó Mateo, con el rostro rojo de ira. Javier, por supuesto, contraatacó, recordando que Mateo también había desaparecido años atrás para probar suerte en la ciudad, antes de arrepentirse y volver a la finca, y que ahora quería ser el dueño de todo, acaparando el legado familiar. «Solo volviste porque no te fue bien allá afuera, Mateo. Yo construí mi vida con mi esfuerzo, no esperando una herencia». Doña Elena, ensumecedora, solo lloraba en silencio, sintiendo el peso de un secreto que guardaba desde hacía mucho. Esa escena, la imagen de sus dos hijos, a quienes amaba más que nada, destruyéndose por bienes materiales, era más de lo que su corazón podía soportar. Veía los años de sacrificio de su esposo, sus esperanzas de una familia unida, tiradas por la borda. La enfermedad, que ya se insinuaba sigilosamente en los últimos tiempos, pronto se manifestaría con fuerza, revelando un amor que existía, pero que el tiempo había ocultado. Y sería ese descubrimiento, inesperado para todos, el que tal vez, solo tal vez, podría sanar las heridas entre los hermanos y devolver la paz a la familia. La vieja finca, Los Olivos, aguardaba un nuevo amanecer, y la pelea por la herencia, esa maldición, estaba a punto de revelar un vínculo olvidado, un amor que podría cambiarlo todo. El silencio de la enfermedad y la soledad de la madre. El escándalo en el salón de la hacienda, tras la lectura del testamento, fue solo el comienzo. Ese odio entre Mateo y Javier, avivado por la herencia maldita de don Rafael, se convirtió en una guerra sin tregua. Apenas se hablaban, y cuando se encontraban, la conversación se volvía un campo de batalla. De nada servía que doña Elena intentara calmarlos, sus palabras se perdían en medio del humo de rabia que emanaba de ellos. La madre, la pobre doña Elena, sentía su cuerpo y alma cada vez más pesados por la tristeza, y el secreto que guardaba parecía apretarle aún más el pecho. Poco a poco, una enfermedad comenzó a manifestarse, de forma sigilosa, pero persistente. Mateo, tras el alboroto del testamento, se sumergió aún más en el trabajo de la finca. Se levantaba antes del amanecer, iba al campo, regresaba tarde, sucio de tierra y cansancio. Usaba el trabajo como escape para no pensar en la pelea con su hermano ni en la tristeza de su madre. Pero, en el fondo, extrañaba la paz de antes, la familia unida. Miraba los olivos, el ganado, y veía el legado de su padre. La idea de compartir aquello con Javier, a quien sentía que había abandonado la finca por años, era un veneno. «No merece nada de esto», murmuraba para sí mientras arreglaba una cerca o revisaba las tuberías de riego. La rabia era un escudo, pero detrás de él, la soledad y la culpa comenzaban a asomar. Evitaba ir a la casa principal, prefiriendo comer en la cocina de los empleados, solo para no ver a su madre llorando o cruzarse con Javier, si éste aparecía de sorpresa. Javier, por su parte, regresó a Valencia aún más enfurecido. La idea de que Mateo quisiera todo para sí lo sacaba de quicio. Sentía que lo habían irrespetado, incluso viviendo en la ciudad y habiendo construido su propia vida. «¿Cree que solo él ha trabajado?», pensaba Javier, mientras firmaba papeles en su elegante oficina. «También soy hijo, y mi padre quería que tuviera mi parte». Hablaba con abogados, estudiaba documentos, decidido a luchar hasta el final por la herencia. Aunque llevaba una vida agitada en la ciudad, con sus negocios y compromisos, la pelea con Mateo era una piedra en el zapato, algo que no podía olvidar. Llamaba a la finca de vez en cuando para saber de su madre, pero nunca de Mateo. Y doña Elena, con la voz cada vez más débil, le pedía que viniera, que hablaran, pero Javier siempre encontraba una excusa. Mientras los hermanos se alejaban más y más, la salud de doña Elena comenzó a empeorar. Al principio, era solo un cansancio que no cedía, una falta de aire ocasional, dolores en el pecho. Intentaba disimular para no preocupar a nadie, especialmente a Mateo, que ya cargaba tanto. Pero la situación se agravó. Perdía el aliento al caminar, apenas podía subir las escaleras de la hacienda, y las noches se volvieron un tormento, con tos y escalofríos. Los empleados de la finca, que eran como familia para ella, lo notaban. La vieja cocinera, María, que la conocía desde niña, insistía en que viera a un médico. «Doña Elena, debe cuidarse. Sus hijos la necesitan», decía María, con los ojos llorosos. Finalmente, tras mucha insistencia, Mateo la llevó al médico de la ciudad vecina.
El semblante del doctor, un hombre serio y directo, no era bueno. Tras algunos exámenes, llamó a Mateo para hablar. Las palabras del médico cayeron como un rayo. Doña Elena tenía una enfermedad grave en el corazón. Algo que venía de años y ahora estaba muy avanzado. Necesita cuidados especiales, tranquilidad, y tratamientos que tal vez solo se encuentren en hospitales más grandes, dijo el doctor, en voz baja. Y, lo más importante, necesita paz. Las emociones fuertes solo agravan su estado. Mateo sintió un golpe. La rabia por su hermano, la pelea por la herencia, todo perdió sentido ante esa noticia. Su madre, siempre tan fuerte, ahora estaba frágil, al borde de un abismo. Volvió a casa con el corazón oprimido, la noticia pesando como plomo. Tenía que contarle a Javier. Tenía que dejar la rabia de lado por la salud de su madre. Llamó a Javier. La voz de su hermano, al otro lado de la línea, era la de siempre, seca, desconfiada. ¿Qué quieres, Mateo? ¿Otra pelea por la finca? Mateo respiró hondo, controlando la voz para no estallar. No es por la herencia, Javier. Es por mamá. Está muy enferma. El médico dice que es grave. Su corazón está débil. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio distinto, no de rabia, sino de sorpresa y, tal vez, de un miedo oculto. ¿Enferma?, logró decir Javier, con voz más baja. ¿Qué tiene? Mateo explicó lo que el médico había dicho. Javier prometió venir al día siguiente, pero la distancia emocional entre los hermanos era un abismo. La enfermedad de doña Elena, que debería unirlos, parecía solo revelar la profundidad de su separación. En el silencio de la hacienda, la madre, cada vez más débil, sentía la ausencia de sus hijos, cada uno en su propio mundo de rencores. Miraba el retrato de don Rafael en la pared, y en sus ojos se veía no solo el dolor, sino también un destello del amor antiguo que, ella sabía, tenía el poder de cambiarlo todo. El secreto que guardaba, el motivo de que ese amor hubiera quedado oculto por tanto tiempo, estaba a punto de salir a la luz, obligando a los hermanos a enfrentar no solo su enfermedad, sino también la verdad sobre sus propias vidas. El cuidado forzado y el secreto de una vida. La noticia de la grave enfermedad de doña Elena cayó como una bomba, pero no unió a Mateo y Javier como se esperaría. La pelea por la herencia maldita era un veneno tan fuerte que, incluso con su madre enferma, el odio entre ellos no cedía. Se veían obligados a convivir más ahora, por el bien de su madre, pero era una convivencia tensa, llena de silencios y miradas de reojo. El secreto de la madre seguía guardado, oprimiéndole aún más el pecho, que sentía al final acercarse. Mateo, a pesar del arduo trabajo en la finca, Los Olivos, pasaba las noches junto a la cama de su madre, en la jaca Gusí. Le limpiaba la frente, le daba agua en la boca, acomodaba las almohadas. Lo hacía todo sin quejarse, un hijo devoto que veía a su madre marchitarse día tras día. Pero, incluso allí, su mente no paraba de rumiar la rabia contra Javier. ¿Dónde está él?, pensaba, mirando al vacío. ¿Por qué solo yo tengo que hacer todo? El dolor de ver a su madre sufrir se mezclaba con la amargura de sentirse solo en esa batalla. Se sentía atrapado, entre el deber de cuidar a su madre y la rabia incontrolable que sentía por su hermano. Las palabras ásperas que intercambiaron el día del testamento aún resonaban en su cabeza, y la imagen de Javier, tan alejado de la vida en la finca, lo irritaba profundamente. A veces, tomaba la mano débil de doña Elena y le susurraba promesas de que todo estaría bien, de que todo se resolvería, pero en el fondo, no estaba tan seguro. Javier, por su parte, venía de Valencia siempre que podía. Llegaba con ropa cara, un olor a ciudad que desentonaba con el aire de la finca, y una postura algo torpe cerca de su madre enferma. Pagaba los mejores medicamentos, contrataba enfermeras para los momentos en que no podía estar presente, y hablaba de llevar a doña Elena a un hospital en la capital, donde tendría los mejores tratamientos. Pero su forma era más práctica, menos cariñosa que la de Mateo. Ofrecía soluciones, no presencia constante. Cada vez que hablaba Karen, hablaba de trasladar a la madre, Mateo lo veía como un intento de librarse de ella, de evadir el verdadero cuidado. «Solo quieres presumir de tu dinero», pensaba Mateo, pero no lo decía, evitando una nueva pelea. Javier también sentía la tensión. Sabía que Mateo lo miraba con desprecio, y eso lo hería. En el fondo,
quería acercarse, pero el orgullo y las acusaciones de Mateo siempre lo alejaban. Se sentía útil pagando los tratamientos, pero sabía que no era lo mismo que estar allí, de cuerpo presente, como Mateo. La salud de doña Elena empeoraba a ojos vistas. Apenas comía, hablaba en susurros, y los accesos de tos la dejaban exhausta. La casa, antes ruidosa con las peleas de los hermanos, ahora tenía un silencio pesado, roto solo por la respiración débil de doña Elena, a veces, por los pasos de Mateo. Javier venía, pasaba unas horas, y regresaba a la ciudad, dejando a Mateo y a los pocos empleados fieles cuidando de todo. La situación estaba al límite. Un día, el médico llamó a los dos hermanos para una conversación seria. Su madre se está debilitando. Su corazón no soporta más tantas emociones, tanta tristeza. Necesita paz. Necesita verlos unidos, preocupados por ella, no por la finca. Las palabras del médico resonaron en la cabeza de ambos, pero el rencor era más fuerte. Asintieron, prometieron intentarlo, pero en cuanto el médico dio la espalda, sus miradas se cruzaron en un desafío silencioso. La unión que la madre tanto deseaba parecía imposible. En una tarde soleada, de esas en que el polvo brilla en el aire, doña Elena estaba más débil que nunca. Llamó a Mateo para que se acercara. Su voz era casi un susurro. «Hijo, necesito contarte algo, un secreto». Mateo se acercó, con el corazón oprimido. Sintió que el momento temido, el de la despedida, se acercaba. Tomó su mano, que estaba fría y temblaba. «Mamá, no te esfuerces. Descansa». «Estoy aquí», dijo Mateo, con la voz quebrada. Doña Elena forzó una leve sonrisa, sus ojos llenos de lágrimas, no de dolor físico, sino de una tristeza profunda que venía de un pasado lejano. «No, hijo. Necesito, antes de que sea tarde. Sobre tu padre. Don Rafael, y sobre Javier». Mateo la miró, confundido. ¿Qué tenía que ver Javier con el pasado de su padre? ¿Iba a revelar por fin qué había detrás de ese odio? Pero, antes de que pudiera decir más, un violento acceso de tos la interrumpió. Intentó hablar de nuevo, estirando la mano hacia un viejo baúl de madera en el rincón del cuarto. «Ahí, en el baúl, la llave, en mi collar». La tos empeoró, y doña Elena comenzó a perder el conocimiento. Mateo, en pánico, llamó a los empleados, corriendo por agua. La enfermera, contratada por Javier, llegó corriendo, intentando estabilizar a la madre. En medio del caos, la llave de un collar, que doña Elena siempre llevaba bajo la ropa, se deslizó y cayó al suelo, pasando desapercibida. Era una llave antigua, gastada por el tiempo, que nadie, salvo doña Elena, sabía para qué servía. Javier llegó poco después, pálido. La noticia del empeoramiento de su madre lo había traído de vuelta a Albacete en tiempo récord. Encontró a Mateo en el salón, con el rostro bañado en lágrimas, la finca sumida en un silencio sombrío. La madre estaba en crisis, y la enfermera luchaba por estabilizarla. El secreto de la madre, que ella intentaba revelar, parecía que moriría con ella, llevándose la única oportunidad de paz para los hermanos. La rabia entre Mateo y Javier aún existía, pero el miedo a perder a su madre crecía, un sentimiento que, por primera vez en mucho tiempo, parecía unirlos de una forma extraña y dolorosa. La finca Los Olivos, antaño escenario de conflictos, ahora presenciaba un drama de vida y muerte, y el pasado, enterrado hacía mucho, amenazaba con salir a la luz de una manera totalmente inesperada. La decisión difícil y el despertar de una verdad. La crisis de doña Elena fue como un balde de agua fría sobre la rabia entre Mateo y Javier. Por un momento, el odio por la herencia maldita dio paso al miedo de perder a su madre. La finca, Los Olivos, quedó en un silencio pesado, roto solo por los sonidos del hospital y los susurros preocupados de los hermanos. Pero, incluso en medio del dolor, el secreto de la madre aún estaba allí, esperando el momento justo para salir a la luz y cambiarlo todo. Tras esa crisis grave, doña Elena fue llevada de urgencia al hospital de Albacete. Los médicos dijeron que su corazón estaba muy débil y que necesitaba una cirugía seria en un hospital más grande, en la capital, Madrid. Era su única oportunidad. La noticia cayó como un trueno en la cabeza de los dos hermanos, que estaban allí, uno a cada lado de la cama, fingiendo una tregua que apenas se sostenía. Mateo, con rostro de sufrimiento, fue el primero en hablar. «¿Madrid?»,
Pero eso está muy lejos, mamá. ¿Y la finca? ¿Quién va a cuidar de todo? Su preocupación era genuina, pero Javier vio en ello una excusa para no alejarse de la tierra que tanto quería. Javier, por su parte, se ofreció de inmediato a pagar todo. Yo cubro los gastos. Necesita lo mejor. Puedo llevarla a Madrid y encargarme de todo allí. Era una oferta generosa, pero Mateo torció el gesto. ¿Siempre con tu dinero, Javier? ¿Crees que todo se resuelve con dinero? ¿Y quién estará con ella a diario? ¿Vas a dejar tus negocios en la ciudad? La vieja desconfianza y el resentimiento volvieron a aflorar, incluso con su madre luchando por la vida a pocos metros. La discusión, contenida, comenzó allí mismo, en el pasillo del hospital. La enfermera jefe, una mujer seria y sin paciencia para dramas familiares, los interrumpió. Disculpen, señores. Su madre necesita paz. Está muy grave. O deciden que es lo mejor para ella y actúan como hermanos, o no habrá mucho tiempo. Esas palabras duras silenciaron a ambos. Se miraron, con una mezcla de vergüenza y desesperación. Javier, por primera vez, suavizó la voz. Mateo, por favor. Es nuestra madre. Pensemos en ella. Mateo, contra su orgullo, asintió. Decidieron que Javier pagaría el tratamiento y se encargaría de los detalles en Madrid, mientras Mateo se quedaría en Albacete, cuidando de la finca y los negocios familiares, que dependían de su presencia allí. Era una división de tareas, no de corazones. Antes de partir para Madrid, doña Elena, con una voz casi inaudible, llamó a sus dos hijos para que se acercaran. Tomó sus manos, una en cada una, y los miró, con los ojos llenos de lágrimas. Mis hijos, por favor, no peleen más. Por mí. Por nuestro padre. Hay algo que deben saber, algo sobre los Olivos, pero aún no es el momento. Pregunten a María, ella sabe. Tosió y cerró los ojos, agotada. Los hermanos se quedaron allí, en silencio, sin entender del todo lo que quería decir, pero el pedido de paz de su madre parecía, por fin, comenzar a calar en sus almas. En Madrid, doña Elena pasó por la cirugía. Fueron días de mucha ansiedad. Javier permanecía en el hospital, inquieto, caminando por los pasillos, llamando a Mateo con cada novedad. Mateo, en Albacete, atendía las llamadas con un nudo en la garganta, cuidando de la finca y sintiendo una nueva pena, la de la ausencia de su madre y la culpa por toda la pelea. La distancia, de alguna manera, los obligó a depender uno del otro, aunque fuera de lejos. Con cada noticia, Javier informaba a Mateo, y Mateo le daba consejos sobre los cuidados de la madre, incluso sin estar allí. Era una dinámica extraña, pero que comenzaba a romper la capa de odio que los cubría. Doña Elena se recuperaba lentamente. Los meses en Madrid fueron largos, llenos de altibajos. Javier se dedicó de cuerpo y alma, mostrando un lado suyo que Mateo nunca había visto, el hijo preocupado, el hermano que, aunque estuviera lejos, se importaba. Las visitas de Mateo eran raras, pues la finca lo necesitaba, pero enviaba cartas y llamaba lettere, llamaba, preguntando por cada detalle. Poco a poco, la comunicación entre ellos se volvía menos tensa, más enfocada en la madre, menos en la herencia. Conversaban sobre los médicos, los medicamentos, las pocas palabras que doña Elena lograba balbucear. Fue durante uno de esos días de recuperación, cuando doña Elena ya estaba más lúcida, que ella llamó a Javier para que se acercara. Javier, hijo TYR, hijo, sobre los olivos, el secreto que tu padre y yo guardábamos, es sobre el pozo antiguo, cerca del campo de olivos más antiguo. Pregunta a María, ella tiene algo para ustedes, algo que tu padre pidió que guardara y solo entregara cuando la paz regresara, o cuando llegara el momento justo. Hizo un esfuerzo para sonreír, y la paz en su rostro era un bálsamo para Javier. Prometió que buscaría a María y lo que fuera que estuviera escondido. Aún no entendía del todo el significado de las palabras de su madre, pero sentía que algo importante estaba por revelarse. De regreso a Albacete, con doña Elena aún recuperándose en Madrid bajo el cuidado de Javier, Mateo se encontraba en una fase de reflexión. La ausencia de su madre, la preocupación por su salud y la distancia forzada de Javier lo hicieron repensar muchas cosas. Se veía solo en la inmensa finca, reviviendo recuerdos de la infancia, de cuando él y Javier eran inseparables, explorando cada rincón de los olivos.
Las palabras de su madre antes de partir, sobre María y un secreto, comenzaron a martillar en su mente. ¿Qué sería? ¿Algo que su padre quería que supieran? ¿Una verdad sobre la herencia que pudiera cambiarlo todo? A pesar de que aún había resentimiento, la semilla de la curiosidad fue plantada. La finca, que antes era solo un motivo de pelea, ahora parecía guardar una clave para el pasado. Mateo, por primera vez en años, sintió un impulso diferente, no de rabia, sino de búsqueda por una verdad. La enfermedad de doña Elena, que parecía una maldición, estaba, de hecho, comenzando a revelar un amor antiguo y escondido, un lazo familiar que el secreto de su madre estaba a punto de exponer, tal vez para unir nuevamente a los dos hermanos que la herencia maldita había separado. El baúl oculta y la carta que lo cambió todo. La noticia de la mejoría de doña Elena trajo un alivio enorme para Mateo y Javier, pero la pelea por la herencia maldita aún estaba allí, como una herida abierta. El odio que los separaba, sin embargo, comenzó a ser cuestionado por un hilo de curiosidad. Las últimas palabras de su madre, sobre María y un secreto escondido en el baúl, martillaban en la cabeza de ambos, prometiendo algo que podría, de una vez, cambiar todo sobre el secreto de su madre y la vieja hacienda. Javier, aliviado con la recuperación de su madre en Madrid, decidió regresar a Albacete para ver qué había dicho doña Elena. Llegó a la finca Los Olivos, al final de la tarde, encontrando a Mateo en la veranda, sentado en silencio. El reencuentro fue extraño, sin los gritos de antes, pero con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. «¿Mamá está mejor, Javier?», preguntó Mateo, con una voz más suave que lo habitual. Javier asintió. «Los médicos están optimistas. Debería tener alta en unas semanas». Tras una cena casi silenciosa en la cocina, donde la vieja María observaba a los hermanos con un mirar inquieto, Javier decidió ir al grano. «Mateo, mamá dijo algo antes de ir a Madrid. Sobre un baúl, el pozo antiguo, y que María sabe de algo». Mateo lo miró, sorprendido. «Me dijo algo parecido. No entendí bien, pero dijo que tenía que ver con papá y con la finca. Y que la llave estaba en su collar». María, que terminaba de ordenar la cocina, oyó la conversación. Se volvió hacia ellos, con los ojos llenos de lágrimas. «Hijos míos. Doña Elena me hizo prometer que solo hablaría cuando ella diera la señal, o en un momento de gran necesidad. Siempre dijo que era algo que don Rafael pidió que guardara, y que era lo único que podría devolver la paz a ustedes». Mateo y Javier se acercaron a María. «¿Qué es, María? ¿Qué escondió mamá?», preguntó Javier, con una voz llena de urgencia. María fue hasta un armario antiguo, sacó una caja de madera y, de ella, extrajo un collar. No era el collar que doña Elena siempre usaba, sino uno más simple, con una pequeña llave oxidada colgando. «Esta llave es del baúl que está escondido en la despensa antigua, cerca del pozo de agua. Su padre me dio este collar hace años, pidiéndome que lo entregara a ella si algo le pasaba. Pero doña Elena nunca quiso abrirlo. Dijo que solo lo abriría cuando sintiera que era el momento justo para que ustedes entendieran». Los hermanos se miraron, con una mezcla de curiosidad y confusión. ¿Qué tenían que ver un baúl antiguo, un pozo y un collar con la herencia y el odio entre ellos? Guiados por María, fueron hasta la despensa, un lugar polvoriento y poco usado. Allí, detrás de sacos viejos y herramientas oxidadas, había un pequeño baúl de madera, casi escondido. Mateo, con las manos temblando, usó la llave. El cerrojo crujió, abriendo el baúl. Dentro, había un único sobre amarillento por el tiempo, unas pocas fotos antiguas y una caja de música. Mateo tomó el sobre. La caligrafía en la parte frontal era de don Rafael. Y estaba dirigido a «mis queridos hijos, Mateo y Javier». Con las manos temblando, Mateo abrió el sobre. Dentro, una carta. Su voz se quebró al comenzar a leer, y Javier se acercó, con el corazón latiendo fuerte. La carta comenzaba: «Mis amados hijos, si están leyendo esta carta, es porque llegué al final de mi camino. Y lamento mucho si la dejé antes de que el secreto de nuestra familia fuera revelado por mí. Quiero que sepan que el amor que siento por ustedes es inmenso, y que la herencia de nuestra familia va mucho más allá de tierras y dinero». Mateo hizo una pausa, respirando hondo, y continuó: «Crecieron sabiendo que yo era el dueño de los olivos, el padre de ustedes.
Pero hay una parte de mi historia que nunca conté, un amor antiguo que floreció antes de conocer a su madre, Elena. Cuando era joven, mucho antes de casarme con Elena, me enamoré de una mujer. Una pasión avasalladora, de esas que marcan el alma. Ella era de una familia de viajeros, que pasaba por aquí vendiendo artesanías. Su nombre era Sofía. Javier y Mateo se miraron, atónitos. Nunca habían oído a su padre hablar de otra mujer que no fuera doña Elena. Mateo siguió leyendo: vivimos un amor intenso, escondido de todos. Pero su familia tuvo que marcharse, y yo no pude ir. Era el único heredero de los Olivos, y mi padre me necesitaba aquí. Fue una despedida dolorosa, y juré que un día la encontraría. Poco tiempo después, conocí a Elena, su madre. Ella trajo la paz y la estabilidad que necesitaba. Ella sabía de Sofía. Y me aceptó, a pesar de esa parte de mi historia. Es una santa, y la amé y honré todos los días de mi vida. La voz de Mateo temblaba. Javier estaba en shock. La carta continuaba, revelando un detalle que les cortó el aliento: lo que nunca les conté, hijos míos, es que, de esa pasión con Sofía, nació un niño. Un hijo que nunca pude criar, pero que siempre estuvo en mi corazón. Sofía me prometió que crecería fuerte y feliz. Su nombre era Javier. Un silencio pesado cayó en la despensa. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su nombre. Un hijo de su padre con otra mujer. No era solo hermano de Mateo por parte de madre, sino también por parte de padre, pero de una manera que nunca imaginó. Mateo, con los ojos muy abiertos, no podía creer lo que acababa de leer. Javier era su medio hermano. Y su madre, doña Elena, había guardado ese secreto toda su vida. La carta seguía, llena de emoción: nunca tuve el valor de contarles, ni de buscar a Javier, mi primer hijo. El miedo de destruir la familia que construí con Elena me paralizó. Pero ahora, al final de mi vida, siento que deben saber. Si la herencia causa peleas entre ustedes, sepan que hay un lazo más fuerte que la sangre y la tierra. Y, Javier, hijo mío, quiero que sepas que, aunque no te crié, siempre te amé. Y Mateo, mi primogénito, quiero que sepas que tu hermano, a pesar de todo, comparte la misma sangre que tú. Les pido que se unan, que se perdonen. Los Olivos es una herencia de amor, no de odio. La carta que lo cambió todo cayó de las manos de Mateo, aterrizando en el suelo polvoriento. Los dos hermanos estaban en shock, sin poder procesar la información. El secreto de la madre, que en realidad era un secreto del padre, había sido revelado. Javier no era solo hijo de doña Elena, y Mateo no era el único hijo de don Rafael. El odio por la herencia maldita ahora parecía pequeño ante esa revelación explosiva. La finca Los Olivos, que los unía y los separaba, ahora adquiría un significado completamente nuevo. Ese era el verdadero secreto de la madre y del padre, un secreto de amor y sacrificio que estaba a punto de reescribir toda la historia de la familia Valencia. La verdad que liberta y la paz que comienza. La carta de don Rafael cayó al suelo como una bomba, explotando décadas de silencio y mentiras. Mateo y Javier quedaron allí, paralizados, absorbiendo cada palabra. El odio que sentían el uno por el otro, alimentado por la herencia maldita, parecía disminuir ante una verdad tan grande. El secreto de la madre, que, en verdad, era un secreto del padre, guardado con el corazón oprimido por doña Elena, desvelaba una historia de amor antiguo y un lazo de sangre inesperado que los unía de una forma que nunca podrían haber imaginado. Javier fue el primero en moverse, recogiendo la carta del suelo con manos temblorosas. La leyó de nuevo, cada frase atravesándole el corazón. Mi nombre. Javier, un hijo de Sofía, murmuró, con la voz quebrada. La rabia que sentía por Mateo, la pelea por la finca, todo parecía pequeño y mezquino ahora. Era hermano de Mateo no solo por parte de madre, sino también por parte de padre, aunque de una manera que jamás imaginó. La vida que conocía, la historia de su familia, todo estaba patas arriba. Se sentía un extraño, pero al mismo tiempo sentía una conexión aún más profunda con ese padre que siempre admiró. Mateo, con el rostro pálido, se sentó en un banco viejo, procesando la información. Entonces, ¿mamá sabía de todo esto todo este tiempo? ¿Y papá, escondió un hijo?, preguntó, más para sí mismo que para Javier.
La sorpresa era inmensa, pero, de alguna manera extraña, un peso enorme comenzó a salir de sus hombros. Ese odio que cargaba contra Javier, por verlo como un intruso en la herencia familiar, comenzó a disiparse, transformándose en una mezcla confusa de shock y una nueva comprensión. El hermano que tanto despreciaba no era un aprovechador extraño, sino alguien que también compartía una parte de la historia de su padre, un secreto que su madre había guardado por años en silencio. María, que había presenciado la lectura de la carta, se acercó a los dos, con los ojos llenos de lágrimas. Don Rafael era un buen hombre, hijos míos. Y doña Elena, una santa. Ella prometió a él guardar ese secreto. Era la condición para que don Rafael se quedara con ella y construyera esta familia. No quería rencores, solo la felicidad de ustedes. Ella amó a ambos como si fueran sus propios hijos, sin distinción, a pesar de saber todo. Vivió con esa carga para mantener la paz que ustedes perdieron por esta herencia. Las palabras de María fueron como un balde de agua fría. La verdad, cruda y desnuda, se reveló: el amor de su madre, doña Elena, era aún mayor de lo que imaginaban. Había sacrificado su propia historia, cargado un secreto pesado, para mantener unida a la familia. Y ellos, los hijos, estaban destruyendo todo por una pelea por tierras. La culpa comenzó a corroer a ambos. Javier miró a Mateo. No había rabia en sus ojos, solo una profunda tristeza. Mateo, yo, no sé qué decir. Nunca imaginé esto. Nuestro padre tenía un secreto tan grande. Mateo levantó la cabeza, sus ojos encontrando los de Javier. Por primera vez en años, no había desafío, solo vulnerabilidad. Yo tampoco, Javier. Siempre pensé que tú, que estabas aquí solo por la tierra. Que no te importaba nada más que el dinero. Su voz falló. Lo siento mucho por todo lo que dije. Javier asintió, con los ojos llorosos. Yo también lo siento, Mateo. También dije cosas horribles. Nos perdimos en esta pelea. Allí, en la despensa polvorienta de la finca, con la carta de su padre en el suelo y las palabras de María resonando, algo cambió. La barrera de años de rabia y resentimiento comenzó a resquebrajarse. No era una reconciliación completa e inmediata, pero era el comienzo. El secreto de la madre, o mejor, el secreto que la madre había guardado por amor, hizo que la herencia pareciera un mero detalle. La vida de doña Elena, que se acercaba a su fin en el hospital, cobró un nuevo sentido. Ella había sido la guardiana de un amor que, ahora, estaba uniendo a sus hijos de una manera inesperada. En los días siguientes, Mateo y Javier comenzaron a visitar a doña Elena juntos en el hospital de Madrid. La presencia de ambos, uno al lado del otro, era el mejor remedio para la madre. Ella, aún débil, esbozaba un débil sonrisa al verlos conversando en voz baja, sin pelear. El cuarto del hospital, que antes era solo dolor, comenzó a tener un soplo de esperanza. Contaban historias de la finca, recuerdos de la infancia, pero ahora con un tono diferente, más suave, sin espinas. Hablaban del pozo antiguo, de los olivos, de cómo iban las cosas en la finca, y doña Elena los escuchaba, con una paz que no sentía hacía mucho tiempo. Mateo comenzó a ver a Javier no solo como el hermano citadino que lo había abandonado, sino como alguien que también cargaba la historia de su padre, alguien que, a su manera, estaba descubriendo una nueva verdad sobre sí mismo. Y Javier, por su parte, comenzó a ver a Mateo no solo como el hermano obstinado y apegado a la tierra, sino como el guardián de las raíces de la familia, el hombre que, a pesar de sus defectos, estaba allí, fiel a la finca y a la madre. La herencia, antes motivo de guerra, ahora se convertía en un legado de una historia compleja, pero real, que pertenecía a ambos. La finca, los olivos, que había presenciado tanta discordia, ahora parecía respirar aliviada con la nueva atmósfera que comenzaba a surgir. Las olivas, testigos silenciosas de tantas peleas, ahora parecían susurrar palabras de esperanza. La herencia maldita estaba en proceso de perder su maldición, no por una división justa de bienes, sino por la revelación de un secreto que reescribió la historia familiar. La vida de doña Elena, que estaba por un hilo, ahora era el puente para que sus hijos se encontraran de verdad, y el amor, escondido por tanto tiempo, comenzaba a florecer nuevamente entre los hermanos que la herencia maldita había separado. La convalecencia y la reconstrucción de los lazos. La revelación del secreto del padre abrió una grieta en el muro de odio que separaba a Mateo y Javier.
La herencia maldita de Los Olivos comenzó a perder su poder destructivo, sustituido por una nueva y extraña sensación de compañerismo. La recuperación de doña Elena, ahora más acelerada por la paz que la rodeaba, era el signo de que el secreto de la madre estaba cumpliendo finalmente su papel, el de curar las heridas más profundas de la familia Valencia. Los días de doña Elena en Madrid se transformaron en semanas de convalecencia, con Mateo y Javier turnándose para acompañarla. Ya no había más discusiones ásperas, miradas de desprecio. En cambio, conversaban sobre los tratamientos de la madre, las noticias de la finca, y, poco a poco, comenzaron a recontar recuerdos de la infancia que habían sido opacados por la pelea. Se sorprendían riendo de las pequeñas travesuras que hacían juntos en la finca, de cuando derrubaban la cesta de duraznos de la abuela, o de cuando Javier escondía las herramientas de Mateo en el granero. Doña Elena, observándolos, sentía una alegría que hacía mucho no cabía en su corazón, un bálsamo para su alma fragilizada. Ver a sus hijos acercándose era el mejor remedio. Un día, mientras estaban sentados en el cuarto de la madre, Javier sacó las fotos antiguas que estaban en el baúl. Mostró una foto desvaída de una mujer joven y sonriente, con ojos muy parecidos a los de Javier. ¿Esa era Sofía?, preguntó Javier, con una voz llena de curiosidad mezclada con una pizca de melancolía. Mateo miró la foto. Debe ser. Nunca la vi. Pero, tiene tus ojos. Era la primera vez que reconocía abiertamente la semejanza, un gesto pequeño, pero que valía más que 1000 palabras para Javier. Hablaron de Sofía, de la vida del padre antes de conocer a doña Elena, intentando armar el rompecabezas de una historia guardada por tanto tiempo. Entendieron el esfuerzo de doña Elena, que había aceptado el pasado del marido para construir una familia, y se admiraron de cómo ella había cargado ese secreto por años en silencio. Con la mejoría de la madre, vino el momento de volver a Albacete. La finca, Los Olivos, los esperaba, y María, con lágrimas en los ojos, les explicó. Don Rafael era un hombre bueno, hijos míos. Y doña Elena, una santa. Ella prometió a él guardar ese secreto. Era la condición para que se quedara con ella y construyera esta familia. No quería rencores, solo la felicidad de ustedes. Ella los amó a ambos como si fueran sus propios hijos, sin distinción, a pesar de saber todo. Vivió con esa carga para mantener la paz que ustedes perdieron por esa herencia. Las palabras de María fueron como un balde de agua fría. La verdad, cruda y desnuda, se reveló: el amor de su madre, doña Elena, era aún mayor de lo que imaginaban. Había sacrificado su propia historia, cargado un secreto pesado, para mantener unida a la familia. Y ellos, los hijos, estaban destruyendo todo por una pelea por tierras. La culpa comenzó a corroer a ambos. Javier miró a Mateo. No había rabia en sus ojos, solo una profunda tristeza. Mateo, yo, no sé qué decir. Nunca imaginé esto. Nuestro padre tenía un secreto tan grande. Mateo levantó la cabeza, sus ojos encontrando los de Javier. Por primera vez en años, no había desafío, solo vulnerabilidad. Yo tampoco, Javier. Siempre pensé que tú, que estabas aquí solo por la tierra. Que no te importaba nada más que el dinero. Su voz falló. Lo siento mucho por todo lo que dije. Javier asintió, con los ojos llorosos. Yo también lo siento, Mateo. También dije cosas horribles. Nos perdimos en esta pelea. Allí, en la despensa polvorienta de la finca, con la carta de su padre en el suelo y las palabras de María resonando, algo cambió. La barrera de años de rabia y resentimiento comenzó a resquebrajarse. No era una reconciliación completa e inmediata, pero era el comienzo. El secreto de la madre, o mejor, el secreto que la madre había guardado por amor, hizo que la herencia pareciera un mero detalle. La vida de doña Elena, que se acercaba a su fin en el hospital, cobró un nuevo sentido. Ella había sido la guardiana de un amor que, ahora, estaba uniendo a sus hijos de una manera inesperada. En los días siguientes, Mateo y Javier comenzaron a visitar a doña Elena juntos en el hospital de Madrid. La presencia de ambos, uno al lado del otro, era el mejor remedio para la madre. Ella, aún débil, esbozaba un débil sonrisa al verlos conversando en voz baja, sin pelear. El cuarto del hospital, que antes era solo dolor, comenzó a tener un soplo de esperanza. Contaban historias de la finca, recuerdos de la infancia,
pero ahora con un tono diferente, más suave, sin espinas. Hablaban del pozo antiguo, de los olivos, de cómo iban las cosas en la finca, y doña Elena los escuchaba, con una paz que no sentía hacía mucho tiempo. El presente inesperado y el verdadero tesoro. La recuperación de doña Elena avanzaba a pasos largos, impulsada por la reconciliación, aunque frágil, entre Mateo y Javier. La herencia maldita de la finca, los olivos, parecía perder por fin su maldición, y el odio entre los hermanos daba lugar a un respeto vacilante, pero real. El secreto de la madre, una verdad dolorosa que ella cargaba hacía décadas, estaba sanando a la familia de una manera que nadie podía prever. La casa, antes un campo de batalla, ahora respiraba una paz olvidada hacía mucho, y el amor, escondido por tanto tiempo, comenzaba a brotar nuevamente entre los hermanos que la herencia maldita había separado. Con doña Elena recuperada lo suficiente para volver a la finca de una vez, la familia se reunió para una cena especial. No era una celebración de la herencia, sino de la vida y el reencuentro. María, la fiel cocinera, preparó los platos favoritos de doña Elena, y el aroma de la comida casera llenó la vieja cocina. Mateo y Javier se sentaron a la mesa, uno frente al otro, sin el antiguo malestar. Conversaban sobre los planes para la cosecha de olivas y las mejoras que Javier había sugerido para la administración de la finca. La pelea por la tierra parecía algo tan lejano, una lembranza de un pasado sombrío. En medio de la cena, doña Elena, con un brillo renovado en los ojos, miró a sus hijos. Mis chicos, verlos así, juntos, es el mayor regalo que la vida podía darme. Es más valioso que toda la tierra de los olivos. Hizo una pausa, respirando hondo. Hay una cosa más que debo hacer. Mateo y Javier se miraron, curiosos. ¿Qué más podía haber? Doña Elena llamó a María. La vieja cocinera trajo una pequeña caja de madera, tallada a mano, que nunca habían visto. Doña Elena acarició la madera gastada. Esta caja, es de Sofía. La madre de Executor, Javier. Su padre, Rafael, me dio esta caja el día en que me pidió matrimonio. Dijo que yo era la única persona en quien confiaba para guardar la última memoria de ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero un sorriso triste brotó en sus labios. Dentro, no hay dinero ni joyas. Solo una cosa que solo debía entregar cuando sintiera que el amor verdadero había regresado a esta casa. Algo que conectara a ustedes dos de una manera que la herencia nunca haría. Con manos temblorosas, doña Elena abrió la caja. Dentro, reposaba un pequeño pedazo de tela bordada, desvaído por el tiempo, y una única, pero llamativa, pieza de ajedrez de madera, un caballo blanco. No había nada más. Mateo y Javier miraron la caja, confundidos. ¿Un pedazo de tela y un caballo de ajedrez? ¿Dónde estaba el secreto, el tesoro? Doña Elena, con voz suave, continuó, esta tela, es un pedazo del pañuelo que Sofía usaba en la cabeza. ¿Y este caballo? Rafael me contó que era su pieza favorita en el juego de ajedrez. Solían jugar a la sombra del olivo más antiguo de la finca. Y el sueño de Sofía era que, un día, su hijo pudiera ser un gran jugador. Siempre dijo que esta pieza era el símbolo de su inteligencia y estrategia. Miró directamente a Javier. Tu padre. Rafael, era un hombre sencillo, pero amaba el ajedrez como pocos. Pasó esa pasión a ustedes, ¿no es así? Mateo y Javier asintieron. Su padre les había enseñado a jugar ajedrez desde pequeños. Pasaban horas jugando en la veranda de la hacienda. Era una de las pocas cosas que hacían juntos sin pelear, una pasión heredada de su padre. Doña Elena, entonces, miró a Mateo y luego a Javier. El mayor deseo de su padre, cuando descubrió su enfermedad, no era dividir la finca por igual, como manda la ley. Era verlos a ustedes dos unidos por el ajedrez, por la pasión que compartió con ambos. Me pidió que les diera esta pieza, y que la usaran como símbolo de un nuevo comienzo, de un nuevo juego donde las reglas fueran el amor y el respeto, no el odio. Ella tomó la pieza de ajedrez y la extendió a ambos. Esta pieza es el convite de su padre para que el juego de ustedes sea de paz y unión. Quería que supieran que la pasión por el ajedrez que les enseñó era la herencia más pura de su amor. Siempre dijo que la mayor herencia no era lo que estaba en la tierra, sino lo que estaba en el corazón y la mente, y que el ajedrez era la lengua que unía el amor de él por Sofía y por mí, y por ustedes. Mateo y Javier se miraron.
La ficha cayó finalmente. La herencia no era la finca, sino la pasión por el ajedrez que su padre les había pasado. El odio por esa herencia maldita se desmoronó por completo. Javier, el estratega nato, siempre el mejor jugador entre ellos, y Mateo, con su paciencia y terquedad en el tablero, vieron allí la verdadera mensaje de su padre. No era sobre quién se quedaría con más tierra, sino sobre la conexión que ya tenían, la única cosa que realmente compartían sin pelear, el amor por el ajedrez, enseñado por el mismo hombre. En ese instante, algo indescriptible pasó. La rivalidad dio paso a una comprensión profunda. Se levantaron, y por primera vez en años, se abrazaron. No fue un abrazo forzado, sino uno apretado, verdadero, lleno de lágrimas y perdón. La vieja finca, Los Olivos, presenció, por fin, la ruptura de la maldición. Los meses siguientes trajeron una nueva era para la finca. Mateo y Javier, ahora verdaderos socios, trabajaron juntos en la hacienda, cada uno usando sus habilidades para el bien común. Javier trajo sus ideas de gestión, expandiendo los mercados. Mateo, con su sabiduría de la tierra, garantizaba la calidad de la producción. La finca prosperó como nunca, no solo en bienes, sino en armonía. Los domingos, después del almuerzo, se sentaban en la veranda, con doña Elena a la cabecera, y jugaban ajedrez. Usaban el caballo blanco de Sofía como la pieza que representaba la unión de la familia. Las risas volvieron a resonar por los campos de olivos. La herencia maldita se reveló como el mayor tesoro, no la tierra, sino el reencuentro del amor fraterno, la verdad revelada y la paz restaurada. El secreto de la madre, que tanto pesó en su vida, se convirtió en la llave para el perdón y para que el amor de la familia Valencia floreciera nuevamente, más fuerte que nunca, bajo el sol de la vieja Albacete. El verdadero tesoro era la familia unida, un juego de ajedrez jugado con el corazón, donde cada movimiento era un paso hacia la paz. ¿Te gustó este viaje por la familia Valencia? ¿Qué te pareció este final sorprendente y el secreto que unió a los hermanos? Comenta abajo desde donde viste este vídeo. ¿Tu ciudad, tu país, tu estado? Me encantaría saber desde dónde nuestra historia llegó a ti. Si te emocionaste, te sorprendiste y quieres más historias llenas de giros, misterios y corazones que se reencuentran, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima aventura.